a Abraham para cumplir la promesa de un nuevo reino, el establecimiento de un nuevo reino. Dios le da ciertas promesas a Abraham, la cual él nunca vio cumplida en su vida, pero sí podemos encontrar que aunque él no las vio cumplidas en su vida, él las creyó por fe. La vida de Abraham nos enseña dos cosas muy importantes. La primera cosa que podemos aprender que Dios nos enseña que es muy importante sobre la vida de Abraham es que Dios le da bendiciones verdaderas y reales a su pueblo. El reino de Dios contiene muchas bendiciones para su pueblo y esas bendiciones son reales, son verdaderas. Muchas de esas bendiciones nosotros las recibimos en esta vida y muchas de esas bendiciones todavía nosotros las recibiremos en la vida por venir. El ejemplo de Abraham es que Dios le dio bendiciones reales que él recibió en su vida cuando estaba en esta tierra, pero también le dio bendiciones que él nunca tampoco vio cumplida cuando estaba en esta tierra. Le dio promesas, le dio bendiciones reales, pero no fueron cumplidas cuando él estaba sobre esta tierra. Él le dio a Abraham muchas bendiciones. Vemos que la bendición de ese reino es la fuente de mucho bien para el pueblo de Dios. Las bendiciones que le dio a Abraham son bendiciones que nosotros también recibimos. La vida de Abraham también nos enseña que cómo es que nosotros debemos responder a esta teocracia que Dios va a establecer. Abraham es llamado el padre de los creyentes. Su vida fue una vida de fe. Un estudio de la vida de Abraham nos va a revelar claramente que él una y otra vez mostró su fe creyéndole a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 11, Abraham es mencionado como el héroe, como uno de los héroes de la fe. Una persona que creyó, aunque no había visto, y recibió esas promesas por fe. Entonces, la segunda lección que aprendemos de la vida de Abraham es que las bendiciones reales que Dios da a su pueblo son recibidas por fe. La primera es que Dios da bendiciones a su pueblo. Y la segunda es que esas bendiciones, para poderlas recibir, las tenemos que recibir por medio de la fe. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque Abraham recibió esas promesas. Él nunca las vio cumplidas en su vida. Él recibió bendiciones, algunas las tuvo cuando estuvo en la tierra, otras no las vio cumplidas. Él recibió la bendición de un hijo, Dios le dio un hijo. Pero él le dijo, esta tierra es tuya y yo en ti voy a hacer una nación. Pero esa parte de la bendición y de la promesa, él no la vio cumplida en su vida. Dios da bendiciones verdaderas a aquellas que son sus hijos. Es la primera verdad que podemos ver en la vida de Abraham, nuestro padre espiritual. Y la segunda verdad, como dije anteriormente, es que esas bendiciones, para recibirlas, las tenemos que recibir por medio de la fe.
El segundo aspecto tiene que ver con la vida de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Pero Isaac va a aparecer en la historia y él no va a contribuir mucho. Él simplemente porta la bendición a su descendencia, pero no hay grandes cosas que va a hacer, excepto que la mano de Dios está con él, lo está protegiendo, lo está cuidando. Y una de las cosas que podemos ver en la vida de Isaac es la forma sobrenatural en la cual Dios trabaja en su reino. La forma sobrenatural en la que Dios trabaja en su reino. La vida de Isaac ilustra ese hecho. Abraham y Sara pensaban que ellos no iban a poder tener hijos. El mismo Abraham dijo, mi siervo va a heredar. Dios le dice, no es tu siervo, Abraham. No, tu siervo no va a heredar. Yo te voy a dar un hijo. Y ya cuando él estaba en una edad muy anciana, él y Sara, ambos, recibieron el cumplimiento de esa promesa. De hecho, Sara ni siquiera lo creía. Sara se rió de Dios. Y más adelante vemos que Sara le da a Abraham su sierva Agar para que tenga el hijo con él. Y Abraham tiene un hijo con Agar. Pero ese no es el hijo de la promesa. No es Ismael el hijo de la promesa. No va a ser Ismael. Dios dijo que la promesa iba a venir a través de él y de Sara. El hijo de la promesa iba a ser a través de esos dos. Dios escoge dos personas que están más muertos que vivos, que ya están ancianos, que ya están llegando a los 100 años, y de ahí saca las bases, saca la promesa, saca un nuevo reino. Isaac le nació a Sara en su edad de anciana. Y el principio y la verdad que podemos sacar de lo que sucede en la vida de Abraham y de Sara, el principio que se aplica a nosotros también, una ilustración muy importante de un principio muy importante, es que la teocracia que va a salir y que se va a establecer va a venir a través de acciones sobrenaturales. Isaac es el resultado de una acción sobrenatural de parte de Dios. Abraham también es altamente protegido y cuidado durante ese tiempo. La Biblia nos dice que él sembró un campo y que de ese campo él recogió un 100% de la cosecha. Una cosa extraordinaria, ya que es casi imposible en un lugar desértico poder escoger, poder tener una cosecha de un 100%. Un segundo ejemplo que podemos ver de la protección de Dios sobre Isaac fue cuando él sacó un pozo, hizo un pozo de agua, encontró agua en medio del desierto. Una cosa muy difícil de hacer. Y él encuentra ese pozo y él cava ese pozo, y después de haber cavado ese pozo, la gente que vive en esa área le dice, ese pozo es de nosotros, te tienes que ir. Y Abraham decidió que él no iba a pelear, Isaac decidió que él no iba a pelear con ellos. Así que agarró sus cosas y se movió y se fue más adelante a otro lugar, y allá excava otro pozo y de repente sale agua otra vez. Y viene la gente que vive en esa región y dice, Isaac, ese pozo es de nosotros, tú estás en la tierra de nosotros, te tienes que ir, ese pozo nos pertenece a nosotros.
Isaac decide que él no va a pelear con esa gente otra vez, así que se mueve hacia otro lugar y allá cava otro pozo y sale agua. Es una cosa increíble. Nosotros hablamos de milagros sobrenaturales. Estos son lo que llamamos milagros providenciales, donde cada vez que Isaac trata de hacer algo, la mano de Dios está con él y la bendición de Dios está con él. Al punto de que cuando cava por tercera vez un pozo, toda esa gente viene donde Isaac y le dicen, Isaac, queremos ser tus amigos, porque sabemos que la mano de Dios está contigo. Así que una de las cosas importantísimas que aprendemos acerca de la vida de Isaac es que Dios trae las cosas dentro de su teocracia por medio de actos sobrenaturales. Y las cosas que se cumplieron en esa teocracia que Él va a traer, las cosas que esa teocracia que Él va a traer, va a ser por actos sobrenaturales. Primero, déjeme decirle, Abraham reconoce que Dios da acciones, actos o bendiciones reales a su pueblo. Las bendiciones que él recibieron fueron reales y las bendiciones que nosotros recibimos son reales, son verdaderas. La segunda cosa que tenemos que entender es que como en la vida de Abraham, las bendiciones y las promesas que nosotros vamos a recibir, las tenemos que recibir por medio de la fe. Y en tercero, encontramos que en el acto de Isaac, en la vida de Isaac, esta teocracia nos ilustra que las cosas que van a venir dentro de esta teocracia van a ser acciones sobrenaturales. La teocracia se va a establecer por actos sobrenaturales. El nacimiento de Isaac fue un acto sobrenatural. La protección en la vida de Isaac fue también actos sobrenaturales de parte de Dios. Y tercero, la vida de Jacob, que es el hijo de Isaac, nos va a demostrar que membresía o la membresía para ser miembro o ser un miembro del reino de Dios o del reino que Dios está estableciendo es basado en la elección. No es porque nosotros hubiéramos querido, sino más bien porque Dios nos escoge a nosotros, que nosotros nos hacemos miembros de la elección. La Biblia habla de que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo. Quizás queramos entender esto, que Dios vio cómo íbamos a creer, o que íbamos a creer y que por eso nos escogió, o quizás queríamos entenderlo de una manera de que Dios escoge soberanamente a quien Él desea escoger para que sea miembro de este reino. Eso lo dejo a usted y al estudio de su palabra, pero una de las cosas es que Dios escogió a Jacob para que fuera la bendición del reino viniera a través de él. Teníamos el caso de que estaba Jacob y Esaú, estaban los dos hermanos. Esaú era el mayor, Esaú era el preferido, Esaú era el que tenía todas las características buenas como el líder, como el primogénito. Esaú era el que era amado por su padre, Esaú era el cazador, Esaú era el que cuidaba el campo y conocía el campo bien. Mas sin embargo, en el caso de Jacob, la situación era muy diferente. Jacob no era una persona que le gustaba el trabajo manual y no era una persona que se excedía en ninguno de los aspectos que podríamos decir que hubieran hecho que su padre estuviera muy orgulloso de él. Y todo parecía indicar que Jacob no era el escogido, que en este caso el que iba a tomar la dirección y que iba a llevar hacia adelante la promesa
hubiera sido su hermano Esaú. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento en Romanos nos menciona que fue Dios el que escogió a Jacob. Y Dios lo escogió a él cuando estaba o era malo, cuando estaba en un camino inicuo. Fue la elección amorosa de Dios que escogió a Jacob para que fuera el portador de la promesa. Aún y a pesar de todo, de que el carácter de Jacob, la personalidad de Jacob, era una personalidad cuestionable, una personalidad mala, una persona que tenía un carácter, un comportamiento deshonroso, pero más tarde en su vida él se va a convertir en uno de los grandes santos de Dios. Esto nos demuestra una segunda verdad acerca de la elección divina de Dios. Primero es que para entrar en su reino, Dios nos escoge. Y segundo es que Dios no nos escoge porque somos buenos. Dios nos escoge para que de alguna manera podamos ser hechos buenos en el reino de Dios. Dios escoge a su pueblo. Esa es la tercera verdad o cuarta verdad que podríamos entender acerca de las bendiciones que le vienen a los hijos de Dios. La historia de Israel es una historia que podemos ver al principio en la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob fue una persona que al principio vivió una vida donde fue a la tierra de su parentela, se consiguió una esposa, de hecho 2 esposas, 2 hermanas, y después regresa otra vez a la tierra prometida, porque ahí es donde va a surgir la promesa. Él tiene que regresar, él tiene que volver a esa tierra donde Dios un día dijo que iba a ser de él. Así que en todo esto él regresa y en medio de esta tierra Dios le da 12 hijos. Uno de ellos es Jacob, uno de ellos es José. José es el de que todos los hijos, entre los más pequeños, que es hijo de Raquel, se va a convertir en el hijo más prominente de entre los 12. No sabemos exactamente qué es lo que sucede, pero aparentemente José, por ser hijo de Raquel, que es la esposa preferida o había sido la esposa preferida de Jacob, tiene un lugar de preeminencia en el hogar. Su papá lo chipilea, su papá lo quiere más que los demás, su papá lo protege. Además de todo, José aparentemente siempre está poniéndole el dedo a los hermanos. Cuando sus hermanos hacen cosas malas, él va donde su papá y le dijo, mira, este está haciendo esto, está haciendo lo otro. Sus hermanos le tienen coraje porque él tiene un tratamiento preferido de parte de su padre, y encima de eso es una persona que está siempre poniéndole el dedo y acusándolo delante de su padre cada vez que ellos hacen cosas malas. Y para culminar el coraje que ellos puedan tener sobre él, él también tiene sueños. Y él sueña de que él está en el centro y que todas las demás personas se tienen que arrodillar delante de él y lo van a reconocer como grande. Y eso aún le da más coraje, particularmente a los hermanos mayores, porque los hermanos mayores, particularmente el primogénito, él piensa que la bendición debe de venir a él y no como diríamos, a José. Así que un día José es mandado al campo a ver cómo están haciendo sus hermanos. Está lejos de la casa, sus hermanos los agarran,
lo prenden, ustedes saben la historia, lo venden como esclavo en Egipto. Y en la vida de José vemos algo de la promesa de ese reino. Vemos primeramente todo, que José es más que todo rechazado. La vida de José nos muestra que cuando él es vendido hacia el pueblo de los egipcios, él está rechazado. Él vino a sus hermanos y sus hermanos no lo recibieron. Una cosa parecida encontramos en Juan capítulo 1, versículo 11, cuando nos habla acerca de Jesucristo, que nos dice que a los suyos vino, pero a los suyos no lo recibieron. Es una imagen de lo que iba a pasar con este reino que Dios iba a establecer, que Él iba a venir a los suyos y los suyos no lo iban a recibir. Pero a pesar de todo esto, a pesar de que José fue y estuvo en Egipto como esclavo, a pesar de que como esclavo prosperó en la casa de Potifar, porque todo lo que hizo lo hizo bien, y a pesar de no quererse contaminar con el pecado, fue puesto en la prisión, y la prisión en Egipto era subterránea, bajo tierra, que era un tipo de lo que iba a pasar con Jesucristo, que hizo el bien y por hacer el bien parece que fue puesto a muerte. Y así él va a la muerte, más o menos tipificado en la acción de José, cuando es metido dentro de la prisión, y de ahí de la prisión, de las profundidades de la tierra, él sale otra vez para acomodarse como el que está a la diestra de Faraón, aquel que es el más poderoso, donde Faraón después de él haberle revelado su sueño, después de haberle dicho lo que iba a suceder en Egipto, de que iban a haber 7 años de hambre, después de 7 años primero antes de 7 años de prosperidad y después 7 años de hambre. Después de este tiempo, Dios iba a traer, después de los 7 años de prosperidad, iba a traer 7 años de hambre. Y por consiguiente Faraón lo pone a su diestra, lo hace el hombre más poderoso sobre la tierra de Egipto, y le dice: tú solamente me respondes a mí, todas las cosas están en tus manos. Y eso es una reflexión, eso es un simbolismo de algo que iba a suceder o que está sucediendo en el reino de Dios, y es que Jesucristo iba un día a venir, iba a morir, iba a ser enterrado en las profundidades de la tierra, iba a salir, iba a estar a la diestra de Dios, y está a la diestra de Dios cumpliendo su mandato de intercesor y esperando poner todos los enemigos bajo sus pies para un día traer todas las cosas a resolución, cuando ponga al último enemigo, que es la muerte, y nos lleve a su estado final, el estado de Dios. Muy bien, ¿qué podemos decir acerca de Génesis? Es que Génesis termina con bendiciones que Dios establece sobre los hijos de Israel. Las bendiciones son proféticas y nos dan la historia acerca de las bendiciones y lo que iba a pasar sobre las tribus de Israel. Especialmente la bendición más importante que aparece sobre las tribus de Israel es sobre una tribu en específica, y aparece en Génesis capítulo 49, versículo 10, y es que el cetro no se iba a apartar de la casa de Judá, que de Judá iba a salir uno que iba a tener un cetro firme, y que todos los demás un día lo iban a obedecer. Así que comenzamos a ver cómo esta revelación progresiva acerca de cómo Dios iba a cumplir su promesa de mandar uno que le iba a dar el golpe de muerte a la serpiente. Vemos cómo Dios comienza
a través de Abraham a cumplir esa promesa. Y vemos cómo a través de Abraham y de su familia, Él le da una revelación de que de esos 12 hijos iba a haber una tribu, la tribu de Judá. Y que en esa tribu iba a surgir uno que iba a tener un cetro, que iba a gobernar sobre toda la tierra. Y con ese cetro iba a haber un reino que no iba a tener fin. Y que el que saliera, que iba a ser rey sobre toda la humanidad un día, iba a ser uno que salía de la tribu de Judá. Bien. El libro de Génesis nos lleva a concluir que es un periodo de promesas. Dios da muchas promesas y vemos que esas promesas no son establecidas y no son cumplidas durante ese tiempo. Vemos primero que todo, antes de las promesas, vemos cómo Dios estableció su primera teocracia y después tuvo que destruirla por causa del pecado. Vemos cómo Dios manifestó su ira sobre un mundo pecaminoso y lo expresó por medio de un diluvio. Y también, como dije anterior, que me adelanté un poquito, es que Dios, vemos el principio de una nueva teocracia dada en forma de una promesa a Abraham y a sus hijos. Esa teocracia y el cumplimiento de esa teocracia es el tema del resto de la Biblia. Esa promesa que Él dio en Génesis capítulo 3:15 y que luego comienza a cumplirla a través de Abraham, va a ser el tema del resto del Antiguo Testamento y el resto de la Biblia. Dios está trabajando en ese reino. No es un reino perfecto todavía, no es perfecto porque la perfección de este reino va a llegar cuando Jesucristo regrese de los cielos y juzgue a los vivos y a los muertos. Podemos decir que Génesis es la fundación de la Biblia. De hecho, el resto de la Biblia no tendría sentido si no estudiamos primero a Génesis. Génesis nos da las bases por la cual el resto del plan redentivo de Dios va a ser provisto. Uno no puede terminar un libro o terminar la historia sin primero leer el libro de Génesis. Y uno se da cuenta que cuando el libro de Génesis termina, es como una historia que todavía no tiene fin, una historia que va a continuar. Es como un Génesis, más bien son capítulos que nos están introduciendo a la historia que está por venir. Y hay mucho más que va a seguir después de Génesis. A continuación encontramos que la historia de Génesis continúa en el libro de Éxodos. La intención de mostrarnos en Dios a través de este libro es cómo es que Él va a agarrar este pueblo y estas promesas que Él le dio a Abraham, que Él le dio a Isaac, que Él le dio a Jacob y las va a cumplir. En Éxodos comenzamos a entender cómo Dios
organizó a esta nación del pacto. Dios dio la promesa y en Éxodo vamos a ver cómo Dios cumple esa promesa. Lo que fue preparado en Génesis, lo que fue prometido en Génesis, ahora es cumplido en el libro de Éxodos. De hecho, Éxodos no tiene sentido y no lo podríamos entender sin primero leer el libro de Génesis. En la primera parte de Éxodos lo que vamos a ver es cómo el pueblo de Israel es redimido de la servidumbre en Egipto. Esto es una cosa necesaria, un paso necesario para que Israel pueda ser organizada como nación. Y es además un acto redentivo del pecado. Dios está por medio de esta liberación, liberando también espiritualmente a Israel del pecado. El libro se divide en 3 partes. Se divide como la primera parte, Éxodo capítulo 1 al versículo 18, como Israel es librado de la servidumbre de Egipto. La segunda parte, Éxodo 19 al 24, Israel recibe el pacto en el Sinaí. Y la tercera parte es Éxodo 25 al 40, donde nos dice que Israel recibe su santuario para adorar a Dios. Dios le da los medios para que Él pueda ser adorado. Los eventos que van a surgir o se van a cumplir en el libro de Éxodos son eventos prometidos. Dios le había hecho una promesa a Abraham que de su descendencia iba a ser una nación. Dios era el Dios de Abraham y por consiguiente, porque Él era Dios de Abraham, Él le había prometido una tierra que iban a recibir. Él les había prometido que él de su descendencia iba a ser una nación y que de esa descendencia iba a llegar mucha bendición a todos los pueblos de la tierra. He aquí el principio de cumplir la primera parte de esa promesa, hacer a los israelitas una nación. Éxodos es el cumplimiento que Dios le dio a Abraham de cómo él va a hacer de su descendencia una nación. Más adelante, de hecho, el cumplimiento en el libro de Éxodos es una preparación para que se cumpla la promesa de la tierra. Y esa promesa de cumplir, que ellos van a recibir la tierra, se cumple con el libro de Josué. En Éxodo vemos como Dios, como dije anteriormente, forma a Israel entre una nación, en una nación, y así cumple la promesa que le dio a Abraham. En Éxodo también vemos el cumplimiento de otra promesa, de otra declaración que Dios le dijo a Abraham, que se encuentra en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Y la promesa es esta. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y quedará oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirá juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y la primera parte de Éxodos tiene que ver con esto que Dios le dijo a Abraham: Abraham, te voy a decir una cosa, yo voy a hacer de ti una nación,
pero de alguna manera ustedes van a salir de esta tierra por un tiempo, van a ser esclavos en otra nación, y después de cierta cantidad de tiempo, 400 años, voy a volver a traerlos para que puedan tomar posesión de esta tierra que yo les he prometido. Y Éxodo nos deja ver que aquí se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa de que ellos estarían en Egipto, que serían maltratados en Egipto, que los descendientes de Abraham serían maltratados en Egipto y que iban a servir como esclavos por 400 años. Nosotros entendemos que cuando Jacob descendió a Egipto porque José estaba en una posición de honor. Era tan buena la posición de honor que cuando él bajó con sus 70 personas en total, que bajaron a la tierra de Egipto, ellos recibieron gran honor de parte de Faraón, y ellos recibieron una tierra muy productiva, la tierra de Gosén, donde ellos vivían. Era una tierra que producía en gran manera, era entre la mejor tierra que se encuentra en la tierra de Egipto, pero con el tiempo esta situación va a cambiar. Y va a cambiar porque según Éxodo capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, nos dice que se levantó un rey que no conocía a José. ¿Cómo era posible que esto sucediera? ¿Cómo era posible que una dinastía no pudiera recordar ya que José había sido el salvador de Egipto? ¿Cómo era posible que ahora hubiera un rey que ni se acordara de que había habido un hombre responsable por la salvación de Egipto muchos años atrás? Esto se debió en parte a que este rey venía de una nueva dinastía que era diferente a aquella dinastía cuando José había existido. ¿Y qué fue lo que pasó? Aparentemente en la historia nos cuentan que una tribu semita que ya se llamaba los Hicos atacaron a Egipto y la conquistaron y la gobernaron por 40 años. Pero cometieron el error de dejar que los egipcios se gobernaran en el sur, en la parte sur del imperio, como tributarios, y de alguna manera ellos lograron reorganizarse y lograron expulsar a los Hicos. Pero los Hicos eran unas personas, los Ixos eran unas personas muy parecidas a los israelitas porque eran cananitas, y así que por consiguiente el nuevo el rey de Egipto que surge de una dinastía, cuando ve que esta gente extranjera está en medio de ellos, que se parecen a los Ixos, decide que tiene un enemigo potencial y que tiene que deshacerse de ellos, porque si no esta gente podría colaborar con el otro grupo y destruirlos y tomar control de ellos. No nos dice exactamente esto la Biblia. Estos son ingredientes que hemos traído debido a cosas que hemos estudiado en la historia, pero aparentemente tiene sentido de que este rey, al ver que este pueblo también venía de Canaán, era un pueblo que cuando los Hicsos invadieron los dejaron tranquilos. Aparentemente él creía que él tenía un enemigo potencial y decide que para proteger a Egipto es necesario que de alguna manera pongamos bajo supervisión, bajo control, bajo esclavitud a este pueblo que vive en esta tierra. Es interesante, yo diría que a este punto, cuando esto sucede, es una cosa que Dios va a usar para unir a un pueblo, para permitir que mantenga su identidad de pueblo
Yo me supongo que a este punto, cuando los hicsos atacaron al pueblo de Israel, al pueblo de Egipto, los israelitas ya estaban bastante asimilados dentro de la cultura egipcia, y es necesario ahora que ellos sean de alguna manera separados, de que no piensen de ellos mismos como egipcianos, de que no piensen que ellos son parte de Egipto. La vida en Egipto es buena, la vida en Egipto le ha dado prosperidad, la vida en Egipto los ha hecho surgir como personas diferentes y de personas prósperas. Por consiguiente, no hay ninguna motivación para ellos volver a la tierra de Canaán. Tiene que suceder algo extraordinario, donde los una como pueblo, los separe del resto de Egipto y les haga ver que ellos necesitan salir otra vez. Así que Dios va a usar la acción de este rey, de este faraón, para poder unificar a un pueblo, para poder preparar a un pueblo, para que este pueblo se pueda identificar como uno, como una nación, como un pueblo separado del pueblo de Egipto. Otra de las cosas que tenemos que entender es que cuando Faraón o este rey de Egipto agarra a Israel y lo hace esclavo, esta esclavitud que él establece sobre el pueblo de Israel no es simplemente una esclavitud de dependencia política, es una esclavitud que podríamos considerar una esclavitud de la peor clase. La intención de esa esclavitud era hacerlos a ellos un pueblo esclavo permanente, un pueblo que no iba a poder ser nunca más libre, un pueblo donde ellos nunca más iban a poder liberarse y experimentar la libertad. Esta clase de servidumbre, esta clase de esclavitud tiene religiones o implicaciones religiosas. Cuando Dios le da la ley al pueblo de Dios, le dice a ellos: yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de servidumbre, te saqué de la tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. Escucha, oh Israel, te voy a dar unos mandamientos para que tú me sigas, porque yo quiero que tú sepas que si tú quieres permanecer libre, tienes que recordarte que Dios te saqué, que fui yo el que te saqué de la tierra de servidumbre. ¿En qué sentido podemos entender esto como implicación religiosa? Que Dios estaba dejándonos ver una ilustración, como diríamos, un retrato, un cuadro de lo que iba a ser la redención, que cómo Dios nos iba a redimir, la redención, porque la esclavitud de Egipto, la esclavitud que se encontraba en Egipto, era una esclavitud destructiva, era una esclavitud que nos iba a totalmente destruir, y por consiguiente Dios está diciéndole a Israel, entiende esto, yo te estoy no solamente redimiendo físicamente, pero te estoy redimiendo espiritualmente. Así que cuando nosotros hablamos de ser liberados de la esclavitud de Egipto, estamos simplemente teniendo un cuadro, un simbolismo de la redención, de la liberación que Dios nos da del pecado. Y la liberación simbolizada a través de esa redención, de que es
la peor clase de cautividad, de que es una cautividad de que nos destruye. El pecado nos destruye, el pecado acaba con nosotros. El pecado es una clase de servidumbre que no nos quiere dejar libres. Y Israel simboliza en ese estado lo que es el hombre hoy en día bajo pecado. Un hombre que está en una condición donde no se puede liberar a sí mismo. Un hombre y una mujer que están bajo una condición donde está cautivo y donde está en una posición de destrucción, y que solamente por un acto redentivo de Dios él puede ser liberado. Y ese es el simbolismo que encontramos en la esclavitud, en la servidumbre de Israel en Egipto, que representa la maldad, representa el pecado, que Egipto representa el mundo, y lo que pasa en Egipto es servidumbre, y que el hombre se encontraba bajo esta servidumbre. Como un cuadro de lo que sucede, Dios le dice a Israel: escucha a Israel, que yo te liberé de la tierra de Egipto. Por consiguiente, si tú deseas ser libre, guarda estos mandamientos, para que no seas otra vez atrapado por el pecado. Y podemos decir esto: nuestra vida, podemos ver en los cuadros de la vida de Israel, podemos ver una redención, podemos ver algo muy interesante que podemos aplicar ahora a nuestra vida, que es relevante hacia nuestra vida, y es que el pecado destruye, y que el pecado es relevante, es una cosa que está presente, y que nosotros debemos ser liberados del pecado, así como Israel fue más tarde liberado del pecado.